Ese deseo de ser piel roja, este poema titulado El valor de los salvajes. Cuando lleguen los días en que el amor solo circule a través de largas autopistas de peaje y el aire libre se mida por billetes sucios, o pongas cara de comprar el porvenir a plazo, yo estaré al otro lado del tiempo tibio, mirando hacia los oscuros balcones de tu alcoba y preguntando por el precio que pida tu memoria. Cuando acudan los bancos a desahuciar tus recuerdos y no haya un solo amigo que salga gratis, en la hora del apocalipsis y de las bolsas en quiebra, cuando besemos con la frialdad serena de los telediarios y seamos el retrato robot del papel moneda, nos preguntaremos tal vez cómo empezó la barbarie y por qué prendimos fuego a las escuelas antiguas. Cuando domen también a los vientos alicios y entre los álamos apenas sea la tiniebla quien sople, qué ápice nuestro zarpará rumbo al océano, qué aventura tendremos que contar a nadie cuando los tiranos prohíban los silencios y la luz de los faros ya no alumbre nunca. Echaremos el ancla a babor de los aparcamientos y no veremos sirenas por los ojos de buey. Cuando vuelvan los perros del miedo a ladrarnos, su aullido ciego de sumisión y prudencia, cuando las transnacionales venzan a las caricias y el único tatuaje sea un código de barras, ¿a qué país huiremos para buscar refugio si todo ya serán ruinas de hospitales, emociones en llamas y gobiernos sin ternura? Cuando todos seamos policías de todos y las leyes sustituyan sin más a la justicia, ¿a qué penumbra iré para buscar tu cuerpo? ¿En dónde nuestras lenguas encontrarán cobijo lejos de la mirada de los circuitos cerrados? Cruzaré la calle entonces y entraré a tu casa para escapar de la muerte y encontrar la forma de bucear hacia el turbio origen de la especie, al lugar donde escondimos la bandera rota, la biblioteca oculta de la diosa blanca, la utopía escrita en nuestra bola del mundo, la nao que nos lleve más allá del mar. Cuando ya no sepamos descifrar los mapas, ni la esfera almilar de los sabios herejes, la piedra roseta de tus ojos sin brillo, el código secreto de la osa mayor, ¿cómo abrirás al gozo tu cámara acorazada, o hallarás la ruta de las Indias occidentales, o acertarás a escupir sobre la cara del mundo que la tierra es redonda todavía, o que seguimos siendo los últimos pieles rojas cuya sangre aún galopa sobre esta era extraña donde murió hace mucho el valor de los salvajes? En el escenario y ahí hay aire acondicionado. Pero mi prima. Vuelta, no empezar otra vez leyendo vuelta, porque hemos leído dos poemas que a mí me han gustado mucho del libro. De hecho, tenía en ese poema que él acaba de leer, tenía subrayados algunos versos, y bueno, no voy a repetirlo. Yo quería leer, perdonadme, pero con un micrófono de a escuchar. Los silvas que son muy torpes. Yo quería leer, sí, yo especialmente. Yo voy a leer un poema que se llama, es de los últimos del libro, y se llama Credo. Y va en el sentido que hemos hablado de que cuando me enseñó y me regaló el libro, estábamos comiendo juntos, y me lo dedicó, lo primero que le dije, acabamos de
entre las copas, y dije, yo tengo que brindar por los últimos Pérez Rojas, porque yo me siento así. Me siento como, Juanjo lo ha dicho mejor antes, pero como si a lo largo de nuestra vida hubiéramos tenido continuamente una ilusión, un leitmotiv, era llamado con mucha más extensión, una utopía con la que seguir viviendo. Y también he comprobado en mis carnes que esa sensación, o ese sentimiento, mejor dicho, que siempre me había acompañado por muchos motivos, yo he tenido que luchar después mucho más por mantenerme ahí, por ser quien yo intento, no sé si lo consigo, ser siempre, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las tres palabras que ha dicho Juanjo también. A mí las tres me gustan, pero lo de la fraternidad me encanta. Bueno, pues, dicho eso, y agradeciéndole a Juanjo todos los poemas de este libro, unos me han gustado más que otros, lógicamente, pero todos son realmente bellos, muy bien escritos y también revitalizadores, que es muy importante para mí. Bueno, este se llama ¿qué? Tengo mucho subrayado, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué le deseo? En el humo líquido que mis labios dibujan, en las dulces esferas de una diosa carnal, en la ciudad que hice mía sin ser suya, en los días primavera del otoño, en eso creo. En el temblor que dejan las coplas cuando estallan, en la secuencia de cine que aún me habita, en la hora tan joven en que nació mi hijo, en el grito que muerde a muy larga distancia, en el rostro que miro espejándome viejo, en la antigua memoria de mi humilde barrio, en las discotecas en que fuimos idiotas y felices, en la amable amargura de una rubia cerveza, en el pericor de la lluvia en la cara, en el tubo de escape de una aventura, en los cuadros escritos en los muros del viento, en estas palabras que quizás nunca leas, en eso creo, en el amor al peligro y el odio de la tibieza, en los bajeles que cruzan el mar de verano, en el templo sagrado de algún bar a las tantas, en la verdad que no existe y en la mentira que sí, en los sueños en que lato cuando el sueño me atrapa, en el largo viaje al corazón de mi cerebro, en las lágrimas que saben quitarme la máscara, en los sensuales tacones de una garza en el lago. En eso creo, en los oscuros narcóticos de la vida, en las páginas de un periódico en los charcos, en el trémolo lánguido de una guitarra tuberculosa, en el partido que no busca palacios de infierno. Bueno. Y creo en muchas de esas cosas porque, claro, solamente con leerla dicha de una forma tan bella, ya uno casi se ve obligado a creer, más si lo siente también, ¿no? Pero aquí, en fin, algunas cosas que... Bueno, voy a leer un segundo y ya no me... Este mismo, que es breve, por no aburrirme. Desflorar un florete, se llama, perdón, el poema, Manual de Buenas Prácticas. La intención es, en fin, muy buena y muy fructífera, a lo mejor. Desflorar un florete, matar los siempre vivas, tirar a vivir, desnudar los vestidos, besar en sacristías, fumar en los museos, deshojar las certezas, naufragar las salvaciones. Una huelga sin hambre,
un misterio sin cartera, dar la vuelta al tiempo, poner el mundo en hora, perder las ganancias, robar a los ladrones, ladrarle a los perros, confiar en los maleantes, azuzar las ideas, llover sobre los girasoles, desoír a las tinieblas, desandar el destino, los pies en el cielo o un pájaro sin manos, y en vez de morir de amor, amar de muerte. No sé si te he dicho antes, pero gracias, Juanjo, por te la he dado muchas veces, porque contigo siempre disfruto y aprendo. Yo tengo, permitiendo este pequeño paréntesis muy breve, yo tengo un lema que he perseguido y intento perseguir toda mi vida, que es, lo copié del Pérez, que era un humorista que escribía una viñeta en el Quinto Canal, que era la faz de el presentador de un telediario por televisión, perdón, y llenaba toda la parte trasera de Hermano Lobo, y entonces empezaba, era el tiempo del gobierno de la OCDE, y empezaba contando no sé, el ministro de Transporte que ha inaugurado una carretera en tal. Pero bueno, no ha habido mucha repercusión. Su director general de no sé qué, todo eran figuras de corte entre político, lógicamente, gubernamental y si no era algún miembro de la OCDE, con el que se... pero el último esquema de eso era que decía, en definitiva, no se sabe nada, pero hay entusiasmo. Después poner verde a media clase política española o al que le tocara de turno. Bueno, esa es la frase con la que yo me quedé. No se sabe nada. ¿Por qué? Porque creo que siempre tenemos que estar aprendiendo de los demás, de nosotros mismos también, y de lo que nos va ocurriendo en la vida. Y yo he tenido muchos momentos míos, no me quiero emocionar, a Juanjo, donde he vivido mucho y he aprendido a quererlo mucho. Difícil. Entonces, eso también te lo agradezco siempre. Lo debe. Después contaré una anécdota graciosa para cambiar este estilo. De eso también se trata, ¿vale? Juanjo y yo tuvimos una conversación que luego se volcó en el Europa Sur. Yo había preparado ciertas preguntas, pequeñas como antes, pero porque nos conocemos hace mucho. Pero quienes asistieron a esa conversación, estoy viendo a Pepe, estaba Juanjo, estaba Bichapán, estaba otra gente, asistieron con mucho silencio y entonces eso se decía al respeto. Con eso quiere decir que algo de química se manejaba por ahí. Bueno, a todo esto. A la primera pregunta, como habréis observado en la primera intervención, Juanjo te empieza a enseñar caminos múltiples, quiero decir, te da una serie de reflexiones que a mí se me ocurrió en la segunda pregunta decirle, mire usted, va a ser usted periodista, usted resume poco. Y la respuesta fue, son oraciones yuxtapuestas. Oraciones yuxtapuestas quiere decir que tienen sentido en sí mismas, pero no tienen nexo entre ellas, ¿vale? Bueno, eso es lo divertido también, quiero decir, uno cuando viene a un casi cónclave, y voy a empezar a utilizar palabras del cristianismo, que Juanjo también lo utiliza aquí en los últimos Files Rojas, que lo sepáis, ¿vale? Y él si quiere que lo explique, porque quiere empezar a utilizar esas palabras. Pero cuando empezamos a hacer eso, comprobamos rápidamente que hay muchos escenarios. Nuestro amigo Juanma, Antonio Yéramo, me llamó a los 2 días y me dice, porque teníamos que hablar para otro asunto. Y me decía, qué gracioso eso de las oraciones yuxtapuestas. Yo le llamo el poetita. Y digo, sí, no, sí, aquí él se maneja te dice muchas cosas en un minuto de conversación. También aplicamos a eso sin eternizarnos, ¿vale? Nos pegáis un toque
cuando queráis, porque a lo mejor en esta conversación, Intervención. estamos interviniendo 4 personas, pues a lo mejor no hay que meter. Pero aquí venimos a compartir mundo. Wow, entonces, los protagonistas no somos ninguno de los 3 que estamos aquí, sino eres tú. Así que voy a hacer un poco de periodista, que es lo que me toca a mí. ¿Hemos renunciado demasiado a las utopías o quedan algunas todavía por conquistar? Hombre, yo siempre recuerdo el chiste del tipo que se estaba cayendo por el precipicio y empieza a gritar: Dios mío, sálvame, y parece una voz: hijo mío, arrójate al vacío sin miedo, que mandaré a mis ángeles seráficos a recogerte en el aire. Y dice el hombre: no hay nadie más. Creo que la verdad, mi generación, como muchos de vosotros, ha visto morir muchas utopías por muchas circunstancias, quizás porque los que supuestamente iban a defenderla las traicionaron, y no quiero comentar mucho en estos días y en esta hora ese tema. Quizás porque las utopías, a lo mejor, la utopía no es lo imposible, es una palabra que viene del griego, de utopos, un lugar en ninguna parte. Los anarquistas suelen interpretarla como el máximo de lo posible, no lo imposible. Pero claro, a lo mejor algunas de esas utopías estaban equivocadas y las abandonamos por exceso de uso cuando comprendimos que en lugar de ayudar a la salvación del ser humano y de nosotros mismos en el lote, pues lo que hacían era perjudicar gravemente su salud. Otras siguen ahí, otras las abandonamos porque teníamos que conseguir la utopía estupenda de llegar a fin de mes y pagar la factura, de criar una familia, tiramos la toalla en muchos casos y en muchos sueños, otros porque los sueños terminaron convirtiéndose en pesadillas, pero yo creo que sigue existiendo utopía, que mientras el ser humano siga siendo ser y siga siendo humano, creo que la utopía es intrínseca a ese ente. Lo que yo no entiendo muy bien, debo ser que me estoy haciendo mayor, es que lo que os explicaba al principio, a lo largo de la historia todos hemos defendido utopías para ir hacia adelante. No se sabe muy bien si ese adelante terminaba en un muro, en un desfiladero, en una avenida o en un abismo. Pero ahora vemos utopías que lo que nos propone es volver hacia atrás. Y creo que eso, como utopía colectiva, no se ha dado nunca. Ha sido un ejercicio acostumbrado por parte de imperios de distinta índole, pero no de gente normal y corriente que fía su futuro precisamente al pasado y a darle marcha atrás al reloj. Eso no lo entiendo. Respecto a las alusiones religiosas, como decía Santiago Garrillo, yo soy ateo, gracias a Dios. A Juanjo, que le gustan las anécdotas flamencas, el Rebujina, que es un flamenco de Cádiz muy divertido, me cuenta que cuando él tenía un bar en la calle La Palma aparece una chirigota con un paso de Semana Santa dirigiéndose al Falla, y estaba Rancapino en el bar y sale a cantarle una saeta al paso de la chirigota. Y dije: Rebujina, claro, yo me alarmé porque le digo: Alonso, ¿qué haces cantándole una saeta a una chirigota que te vas a malponer con los capillitas? Y dice, y Alonso se me vuelve, se me encoge de hombro y me dice: ¿y a mí qué más me da? Yo soy ATS. Pues, a pesar de mi profunda condición de ATS, creo que he intentado conocer las religiones muy diversas, porque a través de las religiones he conocido a la gente que cree en esas religiones o que las padece en algunos casos. Y creo que es importante para conocer al prójimo
clásico de la palabra, conocer aquello en lo que cree. Y desde luego, mi amigo Juan Mauricio siempre dice, nos equivocamos, nuestros antepasados se equivocaron en la República, no teníamos que haber quemado las imágenes, teníamos que haber quemado los curas. Yo no soy tan partidario del método drástico de ese tipo. Yo creo que el fuego lo carga el diablo. Pero creo que las religiones, aparte del peso de control sobre la conciencia, a la que Joan Manuel Serrat llamaba la quinta columnista del sistema, se nos mete ahí e intenta alejarnos del pecado de una manera constante. Creo que las religiones tienen mucho también de utopía y que también las religiones o algunos religiosos han sabido movernos hacia un lugar de la historia interesante. Y no estoy hablando, por ejemplo, solo de la teología de la liberación o de donde ya presentábamos el libro, la novela de Antonio Torremocha sobre Alibey, estupenda, que os la recomiendo. Estoy hablando, por ejemplo, de un San Juan de la Cruz que a través de la mística nos revela una poesía formidable que sirve también para el amor, en donde el amor físico y el amor místico se entremezclan. Pues estoy hablando del libro del Cantar de los Cantares de Salomón, en donde el erotismo entronca, el erotismo un fenómeno religioso, como también nos enseñó a interpretar Luis Eduardo Aute, que por cierto en una conversación con él cenando una noche en Málaga me sorprendió al contarme que él sí era creyente. Por eso hay muchas alusiones a las religiones y sobre todo a la religión cristiana, porque es mi cultura. Es decir, hay muchos judíos que no son sionistas, pero tienen la cultura judía, como hay muchos musulmanes que no practican el Islam, pero sí forman parte, el Islam sí forma parte de su cultura. Yo no soy cristiano, pero es mi cultura. Y buena parte de eso no me lo puedo quitar de encima, porque es algo que arrastro o que arrastramos como una forma de vida, como una costumbre, como una tradición y como una memoria colectiva también. Es imposible disociarlo. Y de ahí que existan esas alusiones. Que hay otras utopías, claro que hay utopías. Cuando alguien todavía se siente con fuerza para no cruzar los brazos ante una masacre como la que está ocurriendo en Gaza, o en Sudán, o en el Congo, o en Ucrania, esa renuncia a cruzar los brazos es utópica, aunque no sea efectiva. Cuando decidimos que nuestra vida es corta y no podemos seguir, tenemos que rebelarnos contra nuestras costumbres, nuestra cotidianidad, intentar rozar los sueños en los que creímos, porque va a llegar un momento en que vas a tener que entregar la cuchara, examinarte a ti mismo y decidir si has vivido con arreglo a tus propias promesas íntimas. Eso es utópico, sobre todo porque eso te puede aproximar a esos sueños aunque no logres capturarlo nunca. A Ítaca, como escribía Constantino Gavafi, no se llega nunca. Lo hermoso es el viaje y buscar esa Ítaca. Esas son las utopías posibles, necesarias y cotidianas. La tremenda utopía de intentar ser decente, de intentar que esto no se convierta en una carrera de obstáculos en la que nuestra gloria esté por encima de la vida y del trabajo y de los sueños de los otros. La tremenda utopía de seguir llorando cuando algo te hace daño o cuando le hacen daño a alguien, a quien quiere. Y el ser humano en general es una hermosa y contradictoria especie a la que querer.
Eso es una utopía, por lo menos desde mi punto de vista. Y frente al discurso de que del toma el dinero y corre, frente al discurso de ande yo caliente y ríase la gente, creo que estimular esa utopía, recordarnos a cada uno de nosotros que siguen ahí, que siguen como una bomba de relojería en nuestros corazones y que cualquier día nos va a estallar en mitad de la salita de estar y nos va a llevar, como diría el Chipi, a la salita de ser. Yo creo que eso no es un sueño imposible, sino una formidable apuesta segura. Y creo que ese es el clima de este libro. Bueno, ahora que estamos en un momento especialmente complicado para Europa, que es otra de las grandes utopías en vías de extinción, yo creo que somos muchos los que hemos apostado por la Europa de los sueños, por la Europa de los valores, por la Europa de las memorias y no por la Europa de los mercaderes, no por la Europa de los burócratas. Ahora una Europa u otra están en peligro, Europa molesta y creo, no tengo palabras para agradecer la victoria de Donald Trump en las últimas elecciones estadounidenses, porque este viejo poema, que ya era viejo, creo que cobra más vida que nunca. Europa. Señora de la Polka y de Mahler, yo vengo buscando a la madre de Rembrandt, a la que creó a Goethe y a los carnavales, la que tumbó a tiranos e inventó la imprenta. No soy de la Europa de los tercios de Flandes, de la banca suiza ni el tercer imperio, la que mató a sus hijos en el campo de Marte y tenía respuestas para cada misterio. Vengo del secreto de la Mona Lisa, de los días azules de Antonio Machado. Le rezo a los templos que no tienen prisa y siempre perdonan mi mayor pecado. Yo soy de la Europa de los cabarets, la que nunca quemó ni a libros ni a herejes, ni decidió las guerras a la hora del té, o fabricó la troika del teje-maneje. Yo soy europeo del mayo francés, de abril de Portugal, de los claveles, de quienes no llegan a fin de mes, pero dan la cara cada 15M. Más de Fellini que del Vaticano, prefiero el Sirtaki a bailar la oca, un bar de Viena y no alzar la mano, y al lado del Támesis besarte en la boca. Alma de Clochard y de buquinista, soy una novela de Georges Simenon, solo amo las banderas de los anarquistas y el sí de las niñas que pueden decir no. Soy el pianista del gueto judío, un moro en Venecia, un turco en el Rin, y viajo en el tren donde iban los míos, que ahora de nuevo se tienen que ir. Yo soy la Alhambra y los puentes de Praga, un helado que sabe a menta y limón, un hippie que vende pulseras de alpaca frente al Banco Central de la corrupción. Te regalo el anillo de los nivelungos, la tiara del Papa, las islas del Sena, con tal de que cambie el rumbo del mundo y el sueño de Europa merezca la pena. Bueno, aquí hay muchos pieles rojas, muchos pieles, pero el gran piel roja al que quiero dedicarle este poema de los aquí presentes se llama Paco Esteban, y quiero dedicarle a... Y es que lo encuentro.
que no duerma nadie, que ahí vuelven a resolver acertijos y tormentas, a domeñar las leyes a su brida, a explicar que sus dioses son perfectos. No cerréis los ojos, que el miedo muerde, escondido en la maleza y al acecho. De nada sirven adarves y ballestas, sino la certeza que aliente nuestras dudas. Convendría no creer que la derrota lleva nuestras señas en su colmillo, porque ya vimos su rostro hace mucho y cruzamos el infierno por la tribu. Porque vendrán otras horas de bonanza y sus banderas arderán como un mal bosque que quisiera atraparnos en su franda y convertir nuestro sueño en laberinto, que se extinga la noche y sus antorchas sin que digamos tu nombre al enemigo. Venceremos al silencio y a las estrellas que se estremecen de amor sin esperanza. Que no duerma nadie, Nessun dorma, que aún quedan palabras y canciones y seguimos siendo potros salvajes, aunque hayamos olvidado las praderas. La idea que tiene Juanjo es que nos invita a compartir prodigios o momentos, a mí me parecen sublimes. Todos compartimos espacios, todos compartimos vivencias y todos tenemos un nombre propio: Agustín, Maite, Manolo, Manuel, María, Manuela, en fin, Pepe, Adela, un montón de gente que Chano, o sea, que Margara, que conforme voy viendo ya empiezo a decir, no, Parece que estamos dando listas. no, pero quiero que los que estamos, todos los que estamos aquí nos sintamos reconocidos en esos mundos que compartimos y en esas aspiraciones, en esas ideas que a veces hemos intercambiado. Dicho esto, entramos en el momento final ya, porque esto no tiene que eternizarse. Los actos, comparto con mi amigo Juan Antonio Palacio, los actos tienen que durar 45 minutos, pero sin alargarse. Si alguno de vosotros en algún momento quiere decir, oye, me gustaría preguntar o me gustaría decir, es el momento, empieza a ser el momento, ¿vale? Juan, ¿tú querías compartir alguna anécdota? Bueno, por favor, vete por el flamenco. Mete una brizna de ese espacio compartido ahora, y además me parece que sería el mejor homenaje, si os parece, a alguien que ya no está con nosotros, que es Juan Carlos Narváez. Queremos... Dicho lo cual, me voy a emocionar porque es que Juan Carlos ha supuesto muchas cosas para muchos de nosotros. Bonito, es el momento. Me imagino que es la que tú quieres que yo cuente. Sí, lo voy a contar. Bueno, esta anécdota es muy significativa para todos los que en algún momento hayamos conocido y compartido a Juan Carlos Narváez. Yo fui compañero suyo de bachillerato en tercero, esto lo he escrito y lo he publicado en Europa entonces. Y siempre hemos hablado de Juan Carlos, que era una persona con una tremenda vocación por lo que hacía. Bueno, pues estábamos en el instituto, que entonces se llama Instituto de Enseñanza Media, unas aulas desventijadas entonces, pero allí dentro, en el patio pequeñito que tenía, nos poníamos a jugar fútbol, pasábamos divinamente en los recreos, claro. Pero luego cuando entramos en el aula, pues aquello cambiaba, claro, porque generación del tardofranquismo, lo de estudiar, mantener una buena conducta dentro de la clase era fundamental, porque si no nos pasaban rápidamente facturas. O el mismo profesor, a mí me han llegado a dar alguna torta aquí en el EDS, pero bueno, y con el compás de madera grande, con los ojos, con los dedos así, como no respondiera a gusto del profesor. Pero bueno, lo que quiero es meter un poco en el contexto. Y estamos un día en un examen de lengua y literatura, tenemos 13 años, o sea que, y resulta que ese día el profesor nos cambiara de sitio, seguramente porque habría algunos compañeros, y digo algunos, había porque yo no
y lo puedo decir con absoluta sinceridad, solamente me copié en un examen de cuarto o quinto de Derecho, que iba pegado porque estaba trabajando durante todo el día, y a un amigo mío le pregunté varias cosas, pero quitando ese, en el aula magna de la Complutense, pero quitando ese momento, que se me quedó clavado, claro, yo no solía copiar, y en bachillerato mucho menos. Bueno, me preocupaba mucho y la gente que yo apreciaba, como era Juan Carlos, mi compa, igual que Chano, al que le mando un beso enorme, porque sé lo mal que lo ha pasado con su muerte, ¿no? Pues estamos allí y veo, y cuando a los 10 ya o 15 minutos, haciendo el examen, Juan Carlos, imaginaros, yo en esta mesa y él ahí, yo le veía perfectamente el folio, veo que en el folio se había limitado a poner el encabezamiento, su nombre, como era obligado, ¿no? Y estaba por toda dedicación, por toda actuación en el examen, estaba dibujando a cada lado de la carilla de ese folio, de la única que tenía, claro, que yo podía ver, una orla con mucha meticulosidad, pero muy bonita, la verdad, una orla a la derecha y una orla a la izquierda. Pero en 15 minutos, yo no tenía el cronómetro, pero más o menos, no había escrito nada. Claro, más atónito me quedo cuando se levanta y se va a donde estaba el profesor en la mesa, en el instituto de aquella época. La mesa estaba encima de un tablero siempre para que el profesor, en fin, impusiera su dominio a todos los alumnos. Bueno, y lo viera mejor también. O sea, bueno, y veo que le entrega el examen. Claro, a mí aquello un insulto. ¿Cómo Juan Carlos se ha atrevido? Y además me preocupé. Claro, en cuanto que terminó el examen, la hora del examen, y salí fuera, aquí estaba Juan Carlos, sereno, y le pregunto, Juan Carlos, ¿tú no has sido capaz de dejar en blanco el examen de lengua y entregárselo al profesor? Y además, sin una sola contestación. Dice, no, me lo dijo con serenidad, no me lo dijo. No, lo tengo muy claro. Yo ya he decidido que la única asignatura que voy a estudiar en este curso es el inglés. Porque creo que es lo único que me puede servir para lo que yo quiero ser, que es locutor de radio. Esa es la única. Con 13 años. Déjame que me están esperando en el centro de día de la tercera edad, que la cierran ahora, tan pronto. Juan Carlos, creo que una de las cosas más exóticas que hizo fue fundar Radio Soria de la cadena C. Estuvo como un año y medio allí y me contó que estaban preparando en Soria la recuperación de los carnavales. Allí era el año 90, más o menos, un poco antes, pero no me acuerdo la fecha exacta, pero por ahí sería. Y a Juan Carlos se le ocurrió decir, hombre, pues de donde yo vengo, en Cádiz, hay una cosa muy bonita, que son las chirigotas, las comparsas y tal. Ay, ¿eso cómo es? Pues claro, son agrupaciones que cantan letras satíricas, ¿y cómo lo hacen? Pues se inspiran en las noticias, en la radio, en los periódicos, y escriben letras alusivas a la actualidad. ¡Ah, qué bien! Y podría venir una de esas chirigotas aquí, y él los pone en contacto con la Peña Cine Cómico de aquí de Algeciras, quedan de acuerdo con ellos en ir a Soria a cantar, solo que 2 meses antes de la actuación reciben en la Peña varias cajas de cartón con el periódico de Soria de todo el año para que hicieran las letras que iban a interpretar en Soria. Claro, Juan Carlos tuvo que explicarle que eso no funcionaba de Soria. Bueno, yo ya no canso más. Voy a contar una que, lógicamente, con Juan Carlos cerca, que era cuando estábamos en la venta de los gatos. Ha dicho que cuenta una de flamenco y lo voy a contar. En la venta de los gatos, bueno, la venta de los gatos era un programa de radio que hacíamos bajo el paraguas afectuoso y profesional tremendo de Juan Carlos, que entonces era
coordinador sí, de los 40 principales en la FM. Aquí hay un buen amigo, que es Juan Maricenta, que curiosamente era el que nos controlaba, porque claro, Juan y yo no teníamos ni idea de manejar aquello que se llama, que tenía lucecitas rojas, ¿te acuerdas, Juan? Y oye, cuidado con lo de las lucecitas rojas. y claro, nosotros, el programa, tengo que decirlo, nosotros lo pasamos muy bien, porque instalamos a hacer un programa de flamenco y poesía, que eso ahí va, y un programa que tuviera modernidad. Me estoy hablando de otra cosa, pero bueno. Y entonces a lo que voy, claro, éramos unos pipiolos del flamenco. Yo tenía una afición tremenda, pero esto era el año 83. O sea, y entonces nos lanzamos allí y nos poníamos solemnes, y de pronto en uno de esos programas él decía, recitaba las poesías normalmente, y yo ponía el apunte flamenco y tal, y de pronto decimos tal, no me acuerdo qué, lo tengo incluso, guardo la grabación. A continuación, tal, Juan lee el poema correspondiente, y digo yo, y ahora vamos a escuchar a la Fernanda Portonar. Y al momento de hablar bajo digo, con el acompañamiento de la guitarra de Manuel Mora. La verdad no tiene La verdad no tiene guitarra. O sea que hubo una anécdota. otro día por... Sí, no lo cuentas tú. Hubo una anécdota de esa época y está bien que lo contemos aquí en los contenedores del muelle, porque había un palmero en Algeciras, Romerito, que era el compadre de Camarón, y lo llevamos un día al programa. Y claro, allí vivíamos en Algeciras, porque habíamos vivido un cambio en el que también tuvo mucho que ver Paco, de la gente del barrio de San José, de la Chabola, pues entran en el Saladillo, otros en la Reconquista. Tío Mollino, por ejemplo, como era analfabeto, no sabía distinguir los números de las casas, entonces puso una maceta con geranio en el alféizar de la suya para orientarse en la barriada de la Reconquista. Y otro de lo que acaba en la Reconquista fue Romerito, y le digo, hombre, Romerito, ¿tú crees que ha cambiado mucho el estilo de ponerte en plan trascendente, intelectual, el estilo del pueblo gitano de cantar, desde cantar a la orilla de un río, entre fogatas, hacerlo ahora en una barriada como la de la Reconquista, como la del Saladillo? Y dice, pues mira, ¿tú has visto el anuncio ese que sale, el de vacaciones en el mar, el camarero de vacaciones en el mar, el de la piña colada? Y digo, sí, que dice, traes cari, me la traigo yo. Pues mi niño lo mete por bulería que te cae. Bueno, yo si no queréis intervenir ninguno ni ninguna, yo voy a ir cerrando. Si me parece más, porque tú quieres leer los otros, entonces leo, o sea, todo esto, y Mar también quiere leer. ¿Tú quieres leer? Hombre, ya, pues leer 3 poemas más y yo cierro el... ¿Tú te suicidas? Yo me suicido, no, que va. Un poema que me gusta mucho, que se llama Almas Gemelas. Creo que me escucháis, ¿no? Porque como yo soy de esas profes de lengua de las que han hablado por ahí, ¿vale? Creo que la voy a llegar hasta el fondo. Leí por ahí en algún sitio que las almas gemelas siempre se encuentran porque se esconden en el mismo lugar, en el mismo sitio. Y bueno, dice así. En ese deportivo tuneado que cruza con música estridente, yo iba a bordo. Del brazo de aquella chica bien parecida, con velas en su falda, presumía. De este bar de moda, sus gorilas me echaron cierta noche en que iba a tope. Amanecí desnudo en esa playa, que es la misma playa que no existió nunca. La navaja, que ahora esgrimes, es la mía. Los ojos extraviados compartimos. Huí de los libros que tú huyes,
perseguí la perdición que nunca encuentras, saqué tu mala suerte entre mis dados, tiré a matar y fui nuestro asesino. Probé el poder que ahora avaricias, lo escupí de mi boca, como tú harás. Dime si has visto mi fotografía colgada con un se busca en la estación y si no has pensado que ambos somos el retrato robot de nuestros miedos. Corazón de tragaperras, barrios bajos, olor a obrero, de ahí escapamos. Dame lo que te sobra, que te pagaré algún día con lo que aún me falte. Deserté del ejército de los nuestros, te fugarás de la cárcel de ti mismo, porque yo viajaba contigo a la grupa de esta moto antes de que nacieras, guardaba las mismas dudas en tu doble fondo, fumaba lo desconocido entre las grandes bocanadas de la prisa y el videoclip de la incertidumbre. La chupa que ahora luces ya la llevé yo puesta, esa precisa manera de malandrar. Sucumbí a los barruntos como ahora no sabes qué harás al minuto siguiente. Te compro gasolina, te vendo mapas usados, juventud de esquina y de cerveza. Cambio a ciegas mis acres de olvido por 1 centímetro de tus presentimientos. Este que es un sobrino que a mí me gusta mucho lo mismo. Gracias. Es el segundo poema del libro, me parece. Se llama Paso a dos. Yo le iba a hacer una pregunta a Juanjo, ya no sabía hacer. No, pero porque le iba a preguntar. Es para introducir el poema. Le iba a preguntar, porque a nosotros siempre nos ha unido mucho la música, pero no la música entendida en el sentido más estricto. Nos ha unido el flamenco, que es una música para mí. Para mí es un tesoro poder haber entendido el flamenco. Y él también lo ha vivido el flamenco. Bueno, pero iba a hablar también de la música de la poesía, claro, de la música de los encuentros y de la música de las emociones. Pero bueno, este poema va en cierto sentido de eso, y se llama bien, Paso a dos. Como el tótem de un indio que solo anuncia tabaco, como el toro de Osborne que pasta en la colina, como un muñeco blanco sobre las gasolineras, cerradas y aburridas en cualquier comarcal. Yo soy las afueras de una ciudad distante, un viejo sin edad, un minero sin oro, ese tiempo perdido de los relojes rotos, el marinero que piensa que la tierra es plana, como un dedal sin hilo, sin aguja, sin ropa, como un avión que tuviese miedo a volar, como la rebelde que hubiera olvidado su causa y le matasen las horas en una lenta oficina. Tú eres la princesa durmiente en un burdel, la muñeca que baila sobre un televisor, la estatua de cera que no se parece a nadie, un cromo troquelado en mi rompecabezas, como jinetes eléctricos que cabalgan juntos, como un par de dados marcados por la suerte, como un 2 más 2 no siempre son 4, viviéndonos de un trago como 2 copas de más. Nosotros somos la palabra nosotros, la perla del Caribe y el pirata berberisco. Un crepúsculo que buscase un equinoccio, la costilla de Eva y la manzana de Adán. Bueno, yo termino con 2 poemas. Uno te lo quiero dedicar. Aquí hay muchos amigos y hay varios partes de mar. Está mi admiradísimo Ángel Mora, Sergio Berrocal, algunos otros que no sé si distingo desde aquí, pero hay uno especial porque es mi amigo más antiguo, que es Manuel Jesús Ruiz Torres, no solo poeta y narrador estupendo, sino gastrónomo con toda el hambre que pasó de estudiante.
Y digo que es mi amigo más antiguo porque nos conocimos en un acto de heroísmo en la cola de la vacuna cuando tendríamos 7 años, porque éramos los que nos quedábamos rezagados permitiendo que los demás pasaran antes a que les pincharan. Nosotros ya resistimos hasta el final y nos quedamos los dos solos ya cuando no había más remedio y nos pincharon. Yo creo que gracias a eso nos salvamos de caer en manos de la heroína en los años 80 del pasado siglo. A todos ellos y especialmente a Manolo, este poema titulado Ubisoft. Las alegres muchachas salvajes, los prófugos felices del té de las 5, los bravos camareros de la taberna del mar, los ladrones del libro, los poetas del crimen, que se hizo del rey, del bolero, de la empleada del mes, del barrio que yo era en la ciudad distinta, del viento en las velas y el aquí hay dragones de la mano de nieve que mecía mi cuna, que se hizo del cine de la tarde del sábado, de la casapuerta del amor primerizo, de los dulces lirios sobre el alféizar roto, de la vista perdida, donde el hogar humeaba. ¿Dónde estarán los dulces borrachos de antaño, la maja vestida y la verdad desnuda, las playas sin tiempo, tu peor amigo, el miedo a vivir y el miedo a no ser? Hablaba de la relación de la poesía con la música. A mí me gusta toda la música, salvo los valses de Viena y el reggaetón. Pero con lo del reggaetón estoy dispuesto a inventar, sin más remedio. Los valses de Viena me niego rotundamente. Y este poema habla mucho de música y con el término se titula Oración a Chabela. Se lo dedico a Maribel Quiñones, a Martirio, porque hacemos ella y yo eso que llaman ahora los modernos un conversatorio sobre Chabela Vargas, y claro, hacer algo de esto con Martirio es profundamente arriesgado porque ella se suelta a capela una copla de Chabela y te hunde. Entonces yo tenía que contraatacar de alguna manera y se me ocurrió escribir este poema para compensar un poquito tan solo y no quedar definitivamente humillado por la voz y la presencia de Martirio. Oración a Chabela. Chamana mestiza que estás en el bolero, así como en la vieja canción del aguardiente, hagas en nosotros tu voz tabernaria, que no haya tumba para tu cabello de selva, que una mujer te aguarde allí donde alientes. Habrá que llenar el planeta de violines para que sigas poniendo nombre a la carne viva, porque el miedo no supo jamás amaestrarte. Chamana Chabela que muerden las balas como labios cobrizos, como cuerpos criollos, vengan a nosotros tus gritos de piedra, tus tacones lejanos, tu voz en silla de ruedas, en la base carnal de tu escala alimentaria, en el rastro cupaima que lleva tu guarida, en el abrazo letal que da la mantis, en la cara norte del más alto orgullo. Chamana mestiza como el zarape mapuche, José Alfredo Jiménez canta por tus ojos una letra invencible sobre los pliegues del tiempo. Chingada señora del último trago, entre viejos peludos y años peligrosos, muéstranos a Frida a través del espejo, dinos que la noche se parece a Juan Rulfo y que el alba es la luna que nos ha devorado. Chamana Chabela, la del Chile verde, María Isabel Anita, Carmen de Jesús, yo sé que esta tarde te llama Federico y arde todavía tu rabia en las pantallas, tu coraje tolteca, tu caballo sin doma, el revólver al cinto porque hace bonito las azoteas donde tiende el huipil del dolor. Chamana mestiza,
la de los brazos de pirámide, la del amor es un paso y el adiós es otro, Malinche sagrada de la hembra de Europa, corazón de puma que se exilia en la muerte, que no existe, lo sabe, para las hechiceras. A nadie le gusta vivir con una persona libre, pero nadie debiera morir sin probar su beso. Libertad es la amante que te aguarda en la tumba. Tequila es el nombre que le he dado a todos ellos. Gracias. Una última reflexión. Hace unos meses me pedían una reflexión sobre Juanjo, a propósito de otra cosa, ¿vale? Y yo me puse a pensar y digo, no me acuerdo cuando lo conocí. Yo no sé si os pasará lo mismo a todos vosotros y vosotros. Yo no me acuerdo cuando lo conocí, pero no sé si importa cuando lo conocimos a Juanjo. Quiero decir, lo bonito de todo esto es que hemos vivido mucho, me ha echado el tabaco, el humo del tabaco cuando yo estaba dejando de fumar. Ha ocurrido, que lo sepáis. Me ha confesado los máximos secretos, nos hemos reído en el tanatorio y hemos sonreído en momentos, o hemos llorado de risa, en momentos festivos, haciendo una crónica de flamenco. El título del espectáculo era el flamenco, esa forma de vivir. Y Juanjo, no sé por qué, decidió titularlo en el periódico el flamenco, esa forma de dormir. Creo que hundió, y no voy a decir a los artistas, pero creo que hundió aquel espectáculo. Después me reconcilié con Pero en fin, el autor de Medina y otras memorias, de Bambú, de Los Pieles Rodados, de Los Amores, en fin. No, es que no quería empezar a repasar títulos y demás historias. Solamente creo que quedamos convencidos de la constatación de que está, evidentemente, en este momento va a mi lado, pero está al lado de todos y cada uno de nosotros, porque es uno de los nuestros. Gracias.